es un día glorioso, hoy es un día de victoria, hoy es un día de milagros, y esa expectación es la que debe haber siempre en nuestro corazón cuando nosotros venimos delante de la presencia de Dios. Cada vez que nosotros venimos a la iglesia, cada vez que venimos a su presencia, tenemos que estar expectantes de qué es lo que Dios va a hacer con nosotros y decir: Señor, ¿qué vas a hacer hoy conmigo? ¿Qué vas a hacer hoy conmigo? Pregúntale a Dios ahí donde estás, dile: Señor, ¿qué vas a hacer hoy conmigo? Yo sé que hoy es el día de mi milagro. Con esa expectación, con esa fe, nosotros, dáselo fuerte, hermanos. Nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios. Entonces, hermanos, en los últimos mensajes Dios nos ha estado llevando de gloria en gloria, de victoria en victoria. Ningún servicio ha sido igual. Dios nos ha estado enseñando muchísimo, nos ha estado trayendo revelación acerca de quién es Dios, acerca de su poder, acerca de la vida, del poder sobrenatural que Dios quiere que vivamos. Y el martes pasado el hermano Israel nos impartió acerca del poder de la resurrección. Nosotros sabemos que Cristo murió en una cruz por nuestros pecados, murió en esa cruz por amor a nosotros, para que nosotros podamos ser salvos. Y entonces no solamente murió, sino que resucitó. Dios lo resucitó de entre los muertos. Y ese poder que Dios usó para levantar a Cristo entre los muertos es el mismo poder que está hoy en nosotros. Por eso, cuando Cristo resucitó, Él se presenta delante de sus discípulos y les dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero luego les dice: y recibiréis poder cuando viniere sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que nos fue impartido a nosotros. Es el mismo poder que tienes hoy tú. Y ese poder está esperando, ansioso, para que tú lo ejerzas, para que tú traigas lo sobrenatural de Dios a esta generación, para que todo lugar que pisa en tus pies sea trastornado, sea cambiado, para que vayas a tu escuela y entonces le digas a tus amigos que hay una esperanza para su familia, para que donde pises un hospital sepan que ahí entró Jesús y los enfermos se levanten y los muertos sean resucitados. Dios está esperando. Dios está esperando que nosotros ejerzamos ese poder sobrenatural, porque es un poder real. Existen dos dimensiones: la dimensión natural y la dimensión sobrenatural. La dimensión natural, pues, es el mundo en el que vivimos. Es aquellas cosas que nosotros podemos percibir a través de nuestros sentidos. Nosotros en este mundo nosotros podemos ver, podemos tocar, podemos oler, podemos escuchar, podemos hablar. Nosotros accesamos al mundo natural a través de nuestros sentidos. Y la dimensión natural está sujeta a las leyes del tiempo, está sujeta a las leyes del espacio, está sujeta a las leyes naturales. Pero existe otra dimensión, que es la dimensión sobrenatural, que es una dimensión eterna, es una dimensión en donde Dios vive, donde Dios habita. Dios es un ser eterno, sobrenatural, majestuoso, que no tiene principio ni tiene final. Y entonces en la dimensión natural es donde Dios opera, es el mundo espiritual. Es donde se desatan los milagros, es donde se acumulan tus oraciones. La Biblia dice que hay una copa llena de incienso, que son las oraciones de los santos. Y yo siempre me imagino una copa de este tamaño y el incienso y todas las oraciones que nosotros hemos hecho ahí, recordándoselas a Dios, hablando por nosotros. La palabra de Dios también nos enseña que nuestras ofrendas también hablan por nosotros. Entonces, todas esas oraciones que nosotros hemos hecho están contenidas en el mundo espiritual. En el mundo natural, para que nosotros podamos decir que algo existe, es porque lo tenemos que ver, lo tenemos que tocar, lo tenemos que palpar. Pero en el mundo sobrenatural, no porque algo no sea visible significa que no existe. En el mundo sobrenatural, nosotros no accesamos con nuestros sentidos. Dice la palabra de Dios que nosotros no vivimos por vista, no caminamos por vista, sino que caminamos por fe. La palabra de Dios dice: mas el justo por su fe vivirá. En el mundo sobrenatural, nosotros accesamos a ese mundo, entramos a ese mundo a través de nuestra fe. Y la fe es una medida que Dios ha puesto en nuestro corazón. Nadie puede decir que no tiene fe. Dios ha puesto en nuestro corazón la fe suficiente para creer en Él.
pero también es una fe que nosotros podemos aumentar. Y Dios nos trajo esta mañana para aumentar nuestra fe, para llevarnos a un nuevo nivel de fe, en donde podamos estar operando, donde podamos estar viviendo bajo el poder sobrenatural de Dios todos los días de nuestra vida. Porque esa es la forma en la que un hijo de Dios vive, esa es la forma en la que un discípulo de Cristo vive. De una forma sobrenatural, que la gente te vea y diga, oye, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo saliste de ese problema? Yo sabía que lo tuyo era imposible. Y tú le digas, pues es el poder sobrenatural de Dios que vino sobre mí. Esa es la manera en la que Dios quiere que vivamos. Por eso, cuando los discípulos recibieron ese poder, dice la palabra de Dios que se referían a ellos como ya llegaron los que trastornaron al mundo. La palabra trastornar quiere decir romper el curso natural de algo, revertir una situación. Cuando un discípulo, un apóstol de Jesús entraba a un lugar, todas las cosas eran revertidas, eran cambiadas. Lo que estaba enfermo se iba sano, lo que estaba pobre se iba rico, lo que estaba mal salía bien. Era una situación que ellos revertían por el poder sobrenatural de Dios. Entonces, hoy Dios lo que quiere es que nosotros entendamos que tenemos que estar caminando bajo el poder sobrenatural de Dios, porque el poder sobrenatural de Dios, la dimensión sobrenatural, gobierna sobre una situación natural. Quizás hayan cosas en lo natural que sean imposibles para ti. Quizás una sanidad, quizás que tu esposo o que tu esposa venga a la iglesia, que tus hijos vengan a la iglesia. Quizás algún problema económico. Son imposibilidades de la vida. Son cosas que en el mundo natural no podemos arreglar. Pero cuando tú estás peleando desde el ámbito espiritual, cuando tú estás declarando bajo el poder de Dios en el mundo natural, no me preguntes cómo, pero esa dimensión sobrenatural está por encima y más allá de cualquier dimensión natural. Lo sobrenatural de Dios está por encima y más allá de cualquier ley natural. Por eso es que cuando tú estás caminando bajo el poder de Dios, Dios no necesita el permiso de nadie para bendecirte. Dios no necesita el permiso de tu jefe para subir el sueldo. Dios no necesita el permiso de ninguna universidad, de ninguna escuela para que te acepten. Tú vas declarando el poder sobrenatural de Dios y en el momento en el que menos te lo esperes, esa puerta en lo natural se abre y tú recibes tu milagro. Y sabes que no fuiste tú, sino que fue el poder de Dios, que el cual vino y descendió sobre ti y operó en ti. Entonces nosotros tenemos que estar caminando en ese poder sobrenatural para que nosotros podamos ver lo sobrenatural de Dios en nuestra vida, para que podamos ver los milagros. Por eso tenemos que caminar en el poder sobrenatural de Dios. Entonces lo primero que tenemos que hacer es conocer cómo es el poder sobrenatural de Dios. Nosotros podemos saber que es grande, que el poder de Dios está disponible, pero ¿cómo es el poder de Dios? La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 20, dice lo siguiente. Está hablando Pablo a la iglesia de los Efesios y dice lo siguiente: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cuántos quieren espíritu de sabiduría y de revelación? Recíbelo en el nombre de Jesús. Entonces, el espíritu de sabiduría y de revelación nos sirve para venir al conocimiento de Dios. Y dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, esto es lo que Dios quiere que sepas hoy, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Entonces, en este versículo Dios nos está diciendo tres cosas. La primera es que necesitas espíritu de sabiduría y revelación para que tengas conocimiento de Dios y para que sepáis tres cosas. La primera, la esperanza a la cual os ha sido llamado. Desde el momento en el que tú estés aquí, quiero decirte que tú tienes esperanza, que la situación en la que estás no es tu situación final, porque Dios siempre es un Dios de esperanza. Nosotros siempre tenemos que estar abiertos a la posibilidad de que Dios puede hacer algo. Vivimos en una esperanza. La siguiente cosa dice, y para que conozcáis
¿Cuál es la herencia de las riquezas en gloria? Eso quiere decir que nosotros tenemos una herencia conforme a las riquezas en gloria. Entonces no sientas que no tienes nada, no sientas que no vales nada, no sientas que no has logrado nada, porque tienes una herencia conforme a las riquezas en Dios. Porque Dios es tu heredad, porque Dios siempre te va a proveer de todas las cosas que tú necesitas de una forma sobrenatural que ni te puedes imaginar. Y la tercera dice, para que conozcáis cuál es el supereminente poder de Dios, la supereminencia de la grandeza del poder de Dios. Así dice la palabra. ¿Sabes qué significa supereminencia? La palabra supereminencia quiere decir que es muy superior a otros. Entonces, el poder de Dios es superior a cualquier otro poder. No existe poder más grande que el de Dios. Por eso es que cuando tú crees, al que cree, todo le es posible. Por eso es que el diablo, aunque tenga poder, pero no es poder más grande que el poder de Dios, porque el poder de Dios es supereminente, superior a cualquier otro poder. Y ese poder es el que está en ti, hermano. Ese poder de Dios es el que está en ti. De tal manera, hermanos, que a lo largo de toda la Biblia podemos ver cómo Dios es un Dios que opera en lo sobrenatural. Cómo Dios abrió el mar en dos, cómo Dios hizo llover pan del cielo, cómo Dios libertó a un pueblo bajo un yugo de una nación poderosa. Podemos ver que Dios siempre hacía milagros de una forma sobrenatural. Y un milagro, un aspecto del poder sobrenatural de Dios es una irrupción de Dios en medio de una situación que es imposible para los hombres. Cuando Dios desciende con su poder sobrenatural, Dios interviene en tu vida y Dios hace posible lo que en lo natural era imposible. Entonces a Dios le encanta hacer eso. Pero las instrucciones de Dios no son fáciles de comprender, no son razonables. Porque en la dimensión sobrenatural nosotros no podemos razonar. Dios no puede ser razonado, Dios no puede ser entendido, el poder de Dios no puede ser argumentado, el poder de Dios nada más es recibido. Entonces, ¿cómo operar en el poder de Dios? Cuando nosotros queremos caminar en ese poder de Dios, tenemos que hacer 4 cosas que Dios nos va a enseñar en esta mañana. La primera es la siguiente: tienes que romper los esquemas de pensamiento que tienes en tu mente. Porque en nuestra mente hay muchos pensamientos, pero vivimos en un mundo natural y nuestra mente está conformada al mundo natural. Conformado quiere decir que nuestra mente está adaptada, que tomó la forma del mundo natural y que nosotros pensamos como piensa el mundo, de una manera natural, de una manera racional. Por eso cuando venimos y recibimos una promesa de Dios, una promesa de sanidad, una promesa de restauración, una promesa de prosperidad, lo primero que pasa por nuestra cabeza son muchos pensamientos. ¿Y cómo Dios lo va a hacer? ¿Y cómo Dios me va a prosperar si no tengo a nadie quien me ayude? ¿Y cómo Dios me va a sanar si el doctor dijo que era imposible? ¿Y cómo Dios va a hacer algo conmigo, dicen los jóvenes, si siempre la riego? Si siempre hago las cosas mal. Y eso pasa porque estás razonando. Y el poder de Dios no se puede razonar. Entonces nosotros tenemos que romper esos esquemas de pensamiento, porque un esquema de pensamiento produce hábitos, produce una cultura, y de repente hacemos cosas nosotros y no sabemos ni por qué las hacemos, pero así nos enseñaron, se forma una tradición. Una tradición es una enseñanza que corre de padres a hijos, a hijos, a hijos, y de repente llegas tu momento y dices, ¿por qué hago las cosas? No sé, así me las enseñaron. Les cuento rápidamente una anécdota que me pasó esta semana con Israel, y le estaba comentando acerca de un pendiente y de una manera en la que yo hacía algo. Y le decía, es que Israel, me lleva mucho tiempo, porque tengo que hacer esto y después tengo que hacerlo a esto y después tengo que hacer esto para después llegar a esto. Y me dice Israel, pero ¿y por qué lo haces así? Si puedes hacer esto y luego ya llegas acá. ¿Y saben cuál fue mi respuesta? Yo le dije, pues es que así lo hemos hecho siempre. Y en ese momento me di cuenta de que mi mente, mis pensamientos se amoldan a un sistema y me es difícil salir de eso.
Nuestros pensamientos nos encierran. Nuestros pensamientos son limitados, mientras que el poder de Dios es ilimitado. Por eso nosotros tenemos que romper esos esquemas de pensamientos, porque nuestros pensamientos son profecías para nuestra vida. Aquellas cosas que tú estás pensando constantemente son las cosas que te van a ocurrir. Porque la Biblia dice, tal es el pensamiento en el corazón del hombre, tal es él. Lo que tú piensas de ti es aquello que te conviertes. Por eso tenemos que romper esos pensamientos y en nuestra mente quitarle los límites a Dios y empezar a creer que nuestro Dios es un Dios sobrenatural, es un Dios que desafía nuestra razón, es un Dios que desafía toda ley natural, es un Dios que constantemente está haciendo algo sobrenatural, pero no puede ser razonado, nada más tiene que ser recibido. Entonces, hermanos, para que podamos nosotros vivir ese poder sobrenatural, lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestra manera de pensar. Por eso Dios nos dice en su palabra, no os conforméis a este siglo, no tomen la forma de este siglo, no piensen como piensa el mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cuándo va a venir transformación a tu vida? ¿Cuándo va a venir lo sobrenatural a tu vida? Cuando tú renueves tus pensamientos. Dice la palabra, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hoy Dios te trajo esta mañana porque Dios quiere que tú transformes tu pensamiento. Dios quiere que tú rompas la forma en la que has pensado. Dios quiere que tú quites todo razonamiento que le estás haciendo a Dios acerca de tu milagro. Dios quiere que le quites los límites a Él en tu mente primero, para que el poder sobrenatural de Dios pueda fluir en ti y pueda fluir a través de ti. Esto, hermanos, dáselo fuerte al Señor. Esto fue lo que le pasó al pueblo de Dios cuando se presentó delante de él el gigante Goliat. Y entonces Goliat se presenta, uno solo. Se presenta delante de todo el ejército de Dios, delante de guerreros poderosos que habían sido entrenados para la guerra. Y entonces Goliat se presenta delante de ellos y les dice, los reta, los desafía. Y dice, venga uno solo de ustedes y pelee contra mí. Si me vencieren, yo me entrego a ustedes. Pero si yo les venzo, entonces ahí ustedes van a ser esclavos. Y de todos los guerreros que estaban ahí viendo y escuchando las amenazas, ninguno se atrevió a ir a pelear. ¿Y por qué no fueron? Si eran guerreros poderosos, estaban entrenados para eso. Uno como guerrero podría pensar que mientras más grande va a ser la lucha, mayor será la victoria, mayor será la gloria de ese guerrero. Pero ninguno de ellos se atrevía a ir a pelear. ¿Saben por qué? Porque alguien les había dicho que era imposible matar a un gigante. Desde los tiempos de Josué y Caleb, desde ese momento alguien corrió el rumor de que un gigante no podía ser vencido. Y ellos tenían ese pensamiento en su corazón, en su mente, y lo creyeron. Y eso se convirtió en una realidad que les impedía ver el poder de Dios. Hasta que entonces vino David que confiaba en el poder sobrenatural de Dios. Entonces David dice, yo voy a ir. Y David va contra Goliat y entonces lo vence. Y cuando lo vence se lleva la gloria, se lleva la victoria. Por vencer ese pensamiento que decía que no se podía, vio el poder de Dios operar en él y a través de él. ¿Y saben qué fue? Que a partir de ese momento, después de esa victoria, hubieron muchos otros guerreros que vencieron a otros gigantes. Antes de David, nadie quería matar gigantes. Después de David, todos querían matar. Y sabían que podían hacerlo. Entonces, muchas de las cosas que Dios tiene para ti, tú las ves como imposibles. Tú no ves por dónde Dios las va a traer. Pero hoy te estoy retando a tu fe, a que tú te atrevas, a que tú desafíes tu razón y que te atrevas a creer en lo que Dios tiene para ti. No importa cómo, no importa cuándo, pero yo sé que Dios va a hacer un milagro en tu vida si tú le crees al poder sobrenatural de Dios. Uno de los peligros de esos esquemas de pensamiento, uno de los peligros de esas tradiciones que nosotros aprendimos de nuestros padres, que aprendimos de nuestra cultura, es que una tradición
tiene el poder de invalidar la palabra de Dios para tu vida. Fíjate qué fuerte palabra. Y está escrito en la Biblia, en el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 13. Dice ahí lo siguiente. Marcos 7, 13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Mira cómo la tradición que se transmite de generación en generación forma esquemas mentales que invalidan la palabra de Dios. Y no importa lo que Dios esté hablando en este lugar, no importa las promesas gloriosas que Dios está desatando desde este púlpito, si tú no lo crees, si tú no rompes esos pensamientos, toda esa palabra va a ser inválida. Nuestros esquemas de pensamiento tienen el poder de invalidar la palabra de Dios. Entonces, hermanos, Dios quiere que hoy nosotros rompamos esos esquemas, que no nos conformemos a este siglo, que no nos conformemos a una mente limitada, que no nos conformemos a la situación, a la enfermedad, al problema, que no nos conformemos a decir, es que mi hijo está en la edad de la rebeldía. Es normal. Eso no es así, te estás conformando. Eso es una mentira del diablo, porque tus hijos no fueron creados con una etapa de rebeldía. Tus hijos fueron creados perfectos. Tus hijos fueron creados obedientes. Tus hijos fueron creados con propósito. Y ese es el poder de Dios que tú tienes que declarar sobre ellos. Entonces, hermanos, cuando nosotros renovamos nuestra mente, empezamos a ver el poder sobrenatural de nuestro Dios. El poder que es una supereminencia, grandeza de su poder, dice la palabra. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo sobrenatural de Dios, o cuando el poder de Dios sobrenatural se manifiesta en una persona, es Dios mismo irrumpiendo en las posibilidades de tu vida. Es Dios mismo interviniendo en tu vida para hacer todo aquello que en años no has logrado. El poder de Dios en un momento lo puede desatar. El poder sobrenatural de Dios es Dios irrumpiendo en toda imposibilidad de la vida de un hombre para hacerlo posible con su poder. Porque, hermanos, para Dios no hay nada imposible. Dice la palabra de Dios en Marcos 10, 27. Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Cuántas cosas son posibles para Dios? Todas las cosas. Entonces, cuando Dios te dé una promesa, cuando Dios te dé una revelación, cuando Dios te esté poniendo en tu corazón que tú clames por un milagro, no importa qué tan imposible se vea, no importa que la gente venga y te diga, eso no va a poder ser, eso es algo imposible. Te están enseñando puras cosas locas en tu iglesia. No importa lo que la gente diga, la palabra de Dios dice, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque para Dios no hay imposibles. Nada es difícil para aquel que cree. Solamente tienes que poner tu fe en Dios y en su poder sobrenatural y creer hasta el último momento que Dios pueda hacer un milagro glorioso en tu vida. Las cosas más locas de Dios solo le pasan a los hijos más locos de Dios. Aquellos que estén dispuestos a creer en lo más ridículo que al mundo le pueda parecer, en lo más tonto, en lo más sobrenatural. Pero dices, yo lo creo y Dios lo va a hacer conmigo y Dios me lo va a dar. Y cuando entonces Dios te lo dé, la gente va a decir, ¿qué te pasó? Y tú le vas a decir, tuve un encuentro con el poder sobrenatural de Dios. Y Dios irrumpió en mi vida, Dios irrumpió en mi imposibilidad. Y Dios lo hizo posible en el nombre de Jesús. Entonces, cuando nosotros vivimos en lo sobrenatural, nosotros vivimos por encima y más allá de las leyes naturales. No hay nada imposible. Quiero que pienses ahorita en una imposibilidad para ti. Quizás entrar a la universidad, quizás que tus papás sean salvos, que tus hijos vengan a la iglesia, una cancelación de deudas, una sanidad de una enfermedad que el mundo dijo que era incurable. Eso es una imposibilidad. Y en esa imposibilidad tú necesitas que Dios interrumpa tu vida.
Tú necesitas que el poder de Dios descienda y que irrumpa tu vida y que haga posible lo imposible. Por eso necesitamos el poder sobrenatural de nuestro Dios. Entonces nosotros, hermanos, para estar en donde tú estás hoy y para tener lo que tú tienes, tú necesitaste cierto nivel de fe, cierto nivel de unción, cierto nivel de creerle a Dios. Pero para que nosotros podamos salir a otro nivel, necesitamos aumentar nuestra fe, aumentar nuestra unción, irnos de lo natural a lo sobrenatural, porque para eso fuimos creados. Si vas a vender, antes de que vayas a vender, ora y di: Señor, yo declaro tu poder sobrenatural, declaro que todo se va a vender, declaro que aún me va a hacer falta, y al día siguiente vas a llevar más y vas a decir: declaro el poder sobrenatural, declaro que todo se va a vender, y al día siguiente vas a llevar más. Y cuando te des cuenta ya tienes una sucursal más grande, ya abriste otra sucursal. Ese es el poder sobrenatural de nuestro Dios, pero tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Cuando tú recibiste a Cristo, tú no nada más cambiaste de religión, tú cambiaste de vida. Cambiaste de la muerte a la vida. Cambiaste del pecado a la libertad. Cambiaste de una depresión a un gozo sobrenatural. Pero también cambiaste de una vida natural a una vida sobrenatural. Y hermanos, tenemos que creerlo. Enciérrate en tu cuarto, en tu baño, y empieza a hablarle ahí a las cosas naturales. Ordena a los problemas que se vayan. Si estás en un problema legal, pon el papel en la puerta del baño y te paras y declaras el poder sobrenatural de Dios sobre ese papel. Y declaras que Dios está enviando ángeles abogados a ayudarte. Y declaras que Dios está abriendo puertas. Cualquier imposibilidad, ponla enfrente de ti y declara el poder sobrenatural de Dios. Si tu hijo está en una mala relación, una relación que no le está edificando, entonces párate en tu baño, en tu cuarto, en el lugar donde tú guerreas, y háblale a tu hijo, llámalo por su nombre y te estoy llamando a tu propósito, te estoy llamando a la casa de Dios, te estoy llamando a ser obediente, estoy declarando el poder sobrenatural de Dios. Y toda persona que quiera intervenir, Señor, apártala, y vas a ver cómo Dios te va a responder. No existen imposibles para Dios. Para lo sobrenatural de Dios no existe nada que sea imposible. Pero lo sobrenatural no le sucede a cualquier persona. Lo sobrenatural solo le sucede a alguien que tenga una fe valiente, alguien que tenga hambre por lo sobrenatural de Dios, alguien que esté cansado de la situación que está viviendo, alguien que clame día y noche por el poder sobrenatural de Dios manifestarse, alguien que quiera ver lo imposible hacerse posible delante de tus ojos. Pero nosotros tenemos que clamar por ese poder sobrenatural de Dios y hacer que las cosas sucedan, provocar a Dios con nuestra fe para que las cosas sucedan. Nuestra fe es la habilidad dada a todo creyente para creer en todas las imposibilidades de la vida. Entonces, para movernos en lo sobrenatural, necesitamos primero renovar nuestra fe. Pero lo segundo, necesitamos aumentar nuestra fe y fundamentar nuestra fe en el poder de Dios. Porque a veces nosotros tenemos nuestra fe en personas que creemos que nos van a ayudar. Tenemos nuestra fe en los medicamentos que Dios los puede usar, pero nuestra fe está puesta en ellos para que nos sanen. Entonces los medicamentos, Dios te va a sanar a través de ellos. Pero eso es lo que el mundo nos enseña. Puedes saltarte el paso de los medicamentos y Dios puede irrumpir en esa enfermedad y sanarte en ese momento. Entonces necesitamos fundamentar nuestra fe en el poder de Dios, no en las circunstancias, no en mis papás. Fundamentar el poder, fundamentar tu fe en el poder de Dios. Por eso dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2, versículo 4 y 5. Pablo le acababa de predicar a la iglesia de los Corintios y entonces Pablo les dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo les acababa de predicar a ellos el poder del Evangelio,
el poder de la resurrección, dando testimonio de la resurrección de Cristo. Y les dice, pero yo no lo he hecho predicándoles o tratándoles de convencer con sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y con demostración del poder de Dios. Pablo se pareció un poco al pastor Irán, ¿no? Porque el pastor Irán, cuando viene a predicarnos, él nos viene a predicarnos sabiduría humana. Sino él nos viene a predicar el evangelio con demostración del Espíritu y con demostración del poder de Dios. Por eso hay gente que está sanando, gente que está viendo sus deudas canceladas, gente que está viendo sus casas pagadas, hay gente que está viendo a sus hijos venir a la iglesia, porque el Espíritu Santo se está moviendo en este lugar con poder para traer una irrupción en tu vida y hacer posible lo que era imposible para ti. De tal manera que Pablo les dice, yo he venido a predicarles, pero no con sabiduría humana, sino con una demostración de poder y el Espíritu, para que vuestra fe no esté fundada en una predicación, no esté fundada en una plática motivacional, para que tu fe no esté fundada en un discurso, sino que tu fe tiene que estar fundada en el poder de Dios. Eso es lo que Pablo nos enseña. Dáselo fuerte, hermanos. Mientras tú tengas otras opciones para tu problema, hermano, no vas a hacer crecer tu fe. No vas a poder ver lo sobrenatural de Dios. Mientras tú tengas opciones para salir adelante, no vas a poder ver. Lo sobrenatural llega para el cual su única opción es Dios. Para el cual se presenta delante de él y dice, Señor, tú eres mi única opción. Yo creo en tu poder sobrenatural. Yo fundamento mi fe en tu poder, en la supereminencia, grandeza de tu poder. Porque yo creo que tú lo puedes hacer. A esas personas Dios envía su poder sobrenatural y manifiesta ese poder de una manera evidente, con demostración de poder y con demostración del Espíritu Santo. Tú vas a llegar tan lejos como tu fe te lo permita. Tú vas a tener tantas cosas como tu fe te lo permita. Vas a sanar tantos enfermos como tu fe te lo permita. Y ayer Isra me mandaba una frase que me impactó mi vida y se las quiero compartir hoy. Decía Isra, cuando tú te atreves a hacer por fe lo que nadie quiere hacer, Dios te da lo que todos quieren tener. Cuando tú te atreves a hacer por fe lo que nadie quiere hacer, Dios te da lo que todos quieren tener. Por eso a veces vemos a los hermanitos tan bendecidos y tú dices, ¿cómo es que Dios le respondió? ¿Cómo es que tan rápido ya vio su milagro? Llevo más años de cristiano, he estado orando más años y él ya le respondió Dios. Bueno, a lo mejor esa persona fundamentó su fe en el poder sobrenatural de Dios. Y lo que tú estás tratando de hacer en años en tu fuerza, el poder sobrenatural de Dios irrumpe y en un momento lo hace todo posible. Porque para Dios no hay nada imposible, todo es posible para el que cree. Yo sé que ahorita el Espíritu Santo está aquí, el Espíritu Santo te está impartiendo ese don de fe. Y yo te reto a que tú actives esa fe y creas en lo que Dios está haciendo hoy contigo. Y creas que este es el día en el que Dios puede obrar tu milagro. Y creas que cuando salgas de aquí vas a ver todas las cosas diferentes. Porque el poder sobrenatural de Dios va a caer sobre ti en esta mañana. Entonces, dáselo fuerte, hermanos. Entonces, nuestra fe, hermanos, tiene que estar fundamentado en el poder de Dios, en ese poder que es verdad. Porque el diablo va a mandar muchos eventos a nuestra vida, muchos hechos de dolor, hechos de tristeza, hechos que quieren desanimarnos. Pero tú tienes que saber la verdad respecto de esto. Los hechos son eventos que ocurren en nuestra vida, en el mundo natural, pero esos hechos son temporales, esos hechos tienen un fin, esos hechos todo el tiempo están cambiando. A veces estás bien, otras veces estás mal, a veces estás sano y de la nada te dicen que ya estás enfermo, a veces tienes lo suficiente y a veces no tienes nada. Los hechos cambian todo el tiempo, pero la verdad, existe una verdad superior
Tu palabra es verdad. Existe un nivel de realidad superior en lo sobrenatural, en donde tú puedes orar por la verdad de Dios y esa verdad va a intervenir en los hechos. Es decir, puede ser que tú en este momento estés pasando por una enfermedad y eso es un hecho, es una situación real, no se puede negar, pero no te conformes a esa realidad. No pienses que ese es lo que tú tienes que vivir o en donde tú tienes que estar. Pon tu fe en el poder sobrenatural de Dios y di, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios de eso? Porque si la palabra de Dios dice otra cosa, ¿cuál es tu verdad? ¿Tu enfermedad? ¿O que Cristo murió por tus enfermedades? ¿O que por su llaga fuimos sanados? ¿Cuál es tu verdad? ¿Que ahorita tus hijos no están muy bien? ¿O que la verdad superior de Dios dice que el corazón de los hijos se irán hacia los padres y que el corazón de los padres volverá hacia los hijos? Cuando venga un hecho a tu vida, tú no lo aceptes como una verdad. Recházalo en tu mente. Dices, esto no es la verdad. Es una mentira del diablo. Porque el diablo es el padre de toda mentira. El diablo puede cambiar los hechos, pero el diablo nunca puede contra la verdad. Porque Jesús es la verdad. Y Jesús venció a la muerte. La verdad venció a la mentira. La verdad echó fuera la mentira. Entonces, cuando venga un hecho a tu vida que sea contrario a la voluntad de Dios, recházalo. Recházalo. Di no. Esto no es la verdad de Dios. Existe una verdad superior. Aunque estoy viviendo esto, existe una realidad en la dimensión sobrenatural que si tú la crees y si tú la declaras sobre tu vida, esa realidad natural, esa realidad sobrenatural, la verdad de Dios va a venir a cambiar los hechos sobre tu vida. Todo hombre de Dios sabe que existe una realidad superior. La verdad es la máxima realidad de Dios. Y todo hombre de Dios sabe que existe esa verdad. Por eso el profeta Eliseo era un hombre que se movía en el poder sobrenatural de Dios constantemente. Porque era un hombre que sabía que existía una realidad superior. Que aunque no la podamos ver, eso no significa que no existe. Existe. De tal manera que en 2 de Reyes 3, la Biblia cuenta la historia del rey de Israel. Y que el rey de Israel tenía una guerra a la cual tenía que ir a vencer. Tenía que ganar esa guerra. Pero como era una guerra bastante complicada y bastante difícil, pues llamó a otros 2 reyes, el rey de Judá, Josafat, y llamó a otro rey. Y les dijo, vengan a ayudarme. Y gracias a Dios por los amigos que van a la guerra contigo. Gracias a Dios por las personas que están guerreando por ti. Gracias a Dios por los amigos que cuando tienes un problema, ellos se ofrecen a ayudarte. En lo natural, pero también declarando en lo sobrenatural, llorando por ti. Entonces el rey de Israel tenía ese problema, esa guerra. Y dice, bueno, llama a los otros 2 reyes y le preguntan, ¿cuál es tu estrategia? Y le dicen, bueno, nos vamos a ir por camino del desierto, por el camino del desierto de Edom. Y entonces los 3 reyes con todo su ejército y con todos sus animales y con todo lo que tenían que llevar a la guerra, se pusieron en marcha hacia el desierto por donde les había dicho el rey de Israel. Y en medio de ese desierto ocurre una catástrofe, ocurre lo inesperado. Resulta que se quedan sin agua. Alguien se le olvidó llevar agua y se quedaron sin agua. Entonces imagínate caminando bajo el sol, en medio de un desierto, cansados de tanto caminar y preparándose para ir a una guerra y resulta que se quedan sin agua. Díganme ustedes si no es un gran problema. Si cuando nosotros nos cortan el agua no sabemos ni qué hacer y ellos en medio de una guerra se quedaron sin agua. Entonces nunca falta el pesimista que cuando tienes un problema te dice, ya te amolaste, esto ya no tiene solución. Y el rey de Israel dice, yo creo que para esto nos ha traído Dios, para matarnos en medio del desierto, para que nos venza el enemigo. Yo creo que esto ya no tiene solución. Pero hubo otro rey, el rey Josafat, que yo creo que si esa guerra hubiera sido en estos tiempos, el rey de Josafat hubiera sido un miembro de Mijés. Porque él dijo, yo estoy viendo este hecho, no lo puedo negar, es una realidad, no tenemos agua. Pero el rey Josafat dijo, pero no lo acepto como una verdad. Tiene que haber una verdad superior. Y el rey Josafat dice,
¿Qué no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos su palabra? En otras palabras, él dijo, todo esto es un hecho, pero yo sé que es temporal, yo sé que hay una realidad superior, yo sé que hay una verdad de Dios. ¿Y qué no hay aquí alguien que me pueda decir una palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice Dios al respecto? Porque ese rey sabía que esa verdad podía traer un cambio en lo natural, aunque se viera algo imposible. Entonces le dicen, bueno, pues está el profeta Eliseo, ha de ser bueno, le dicen porque el profeta Eliseo era discípulo de Elías, entonces ha de ser bueno, quizás sí funcione. Y entonces él dice, bueno, pues vamos a consultarle palabra de Dios. Entonces van los reyes a consultar con el profeta. Y cuando llegan con el profeta, pues le cuentan el problemón que tenían. Y el profeta, pues no supo qué hacer. Y entonces el profeta dice, a ver, tráiganme un tañedor, tráiganme a alguien que cante la alabanza, tráiganme a Israel y a su banda, por favor, para que en medio de una adoración yo pueda escuchar qué es lo que dice Dios. Entonces llaman al tañedor y se ponen a adorar a Dios, el profeta, y se ponen a clamar por el poder sobrenatural de Dios. Yo me lo imagino, Señor, vemos un desierto, vemos una guerra perdida, vemos que no hay agua, pero nos negamos a conformarnos a eso, nos negamos a creer eso, porque sabemos que tu palabra es verdad y que tú tienes algo que decir al respecto. Y clamamos por el poder sobrenatural de Dios. De tal manera que en eso dice la palabra de Dios que la mano de Jehová, el poder sobrenatural de Dios, vino de sobre de él. Y cuando el poder sobrenatural de Dios, la mano de Dios vino sobre él, entonces Dios le dijo, van a ser estanques en el desierto. Y yo voy a llenar de agua esos estanques. Entonces me imagino al profeta diciéndole a los reyes, bueno, Dios ya me respondió, vayan y hagan estanques, porque Dios va a llenar los estanques. Y ellos, ¿cómo vamos a hacer estanques en el desierto? Es una locura lo que nos estás diciendo, no puede ser verdad. Y todavía para poner las cosas un poco más sobrenaturales, les dice Dios, y una cosa, no van a ver el agua como siempre la han visto, porque no se las voy a mandar por lluvia, sino que del desierto van a venir ríos que van a correr sobre el desierto y van a llenar esos estanques. Quizás muchos de nosotros estamos esperando que Dios se mueva de la misma manera que se ha movido en nuestra vida. Pero Dios a veces cambia sus planes. Dios es sobrenatural. Rompe esos esquemas de pensamiento. Y dice, y poco es para mí darles agua, dice Dios, porque también les voy a dar la victoria. Y van a vencer sobre los moabitas, que era el otro pueblo contra el cual iban a pelear. Entonces resulta que los reyes pues deciden aceptar esa verdad de Dios y estaban dispuestos a que con esa verdad iban a cambiar los hechos naturales. Entonces se van al desierto y empiezan a hacer estanques, empiezan a cavar. Y después de que hubieron acabado, pues se sentaron a esperar el milagro, clamando por la presencia de Dios. Entonces, en eso, dice la Biblia que a la mañana siguiente, a la hora que se ofrece el sacrificio, empezaron a correr aguas sobre el desierto, que llenaron los estanques, ríos en el desierto. Qué cosa más loca, qué sobrenatural. Pero lo sobrenatural de Dios irrumpe en lo natural para hacer algo imposible, algo que es imposible delante de los ojos de los hombres. Entonces empezaron a correr las aguas y ellos estaban contentos y bebieron agua y le dieron agua a sus animales y vieron el poder de Dios. Pero en eso el ejército enemigo los ve a lo lejos y ve el agua, pero ellos no entendían que era agua porque sabían que en un desierto no había agua. Y con el reflejo del sol y la arena, el ejército enemigo pensaron que era la sangre de los guerreros. Y ellos dijeron, mira, Dios nos los ha entregado en nuestra mano, porque mira toda esa sangre, seguramente se están matando entre ellos. Vamos a agarrar el botín, vamos a recoger lo que es nuestro. Dios nos entregó la victoria. Entonces fueron rápidamente a donde estaban ellos. Y cuando llegan, oh sorpresa, se dan cuenta que era agua y todo el ejército los empieza a atacar y Dios le entrega en sus manos al ejército moabita. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dios irrumpió
en esa imposibilidad del hombre. Dios irrumpió ese desierto con agua por causa de un hombre que era el profeta Eliseo, que decidió creer en el poder sobrenatural de Dios, que fundamentó su fe en el poder sobrenatural de Dios, que había roto sus esquemas de pensamiento, diciendo, no sé cómo lo vas a hacer, pero yo sé que lo vas a hacer. Y una de las cosas que más me gustan de la historia de Eliseo es que Eliseo era un discípulo de Elías. Y Elías tenía un manto. El manto es un símbolo de la unción sobre un hombre. Entonces Elías pues siempre caminaba con su manto como un profeta de Dios. Y Elías también vio cosas gloriosas y sobrenaturales del poder de Dios. Entonces Eliseo, que estaba aprendiendo de él, porque era su discípulo, y veía todo lo sobrenatural de Dios, y veía cómo Dios lo usaba para hacer cosas muy sobrenaturales. Resulta que un día Elías le dice, oye, ¿y qué te gustaría que yo haga por ti? Porque algún día voy a ser arrebatado y ese día se acerca. Y entonces Eliseo, pues como cualquiera de nosotros tal vez le dice, pues quiero una doble porción de tu espíritu y quiero poder hacer el doble de las cosas que tú haces. Y entonces Elías le dice, bueno, sí lo vas a tener. Si me vieres cuando fuera arrebatado, mi manto caerá sobre ti y recibirás esa unción. Entonces resulta que estaban los dos caminando y estaba Elías y Eliseo detrás porque era su discípulo y llegan a donde estaba el río Jordán. Y el río Jordán, uno en lo natural lo pudiera pasar nadando o lo pudiera pasar en barco, pero Elías, como conocía el poder sobrenatural de Dios, dice, ¿para qué voy a agarrar un barco? ¿Para qué me canso? Mejor abro el río. Qué fácil suena, ¿no? Y entonces Elías agarra su manto y golpea el río. Y cuando golpea el río, las aguas del río se dividen y entonces pasan los dos en seco, en medio del río. Miren qué hecho tan sobrenatural. Unos pasos después de que cruzaron el río, resulta que Elías es arrebatado, Dios se lo lleva. Y cuando Elías es arrebatado, entonces su manto cae del cielo y Eliseo lo agarra. Y entonces Eliseo dijo, por fin, este es el momento que yo había estado esperando. Ahora tengo el manto de mi señor Elías. Y entonces Eliseo se voltea y empieza a caminar por donde habían venido y se topa con el mismo río. Y me encanta cómo la Biblia dice que Eliseo, que recién acababa de recibir la unción, agarra el manto de Elías y golpea el río y dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Y las aguas se dividen y Eliseo pasa en seco. ¿Sabes? Dáselo fuerte a Dios. Cuando un poder y cuando una unción de semejante magnitud se recibe, es nuestra responsabilidad usarlo, así como Eliseo. Dios te ha impartido a ti su poder. Dios te ha impartido su poder sobrenatural. Ese poder que es supereminente. Ese poder que es superior a cualquier otro. Úsalo. Haz las mismas cosas que ha hecho tu maestro. Las mismas cosas que hizo Jesús. Tú las puedes hacer también. Cuando Juan el Bautista preguntó, Señor, ¿eres tú el que había de venir? ¿O habemos de esperar a otro más? Y entonces Jesús les dijo, díganle lo que han visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, y a los pobres les es anunciado el evangelio de la paz. Que la gente cuando nos vea pueda decir, oye, ¿eres tú cristiano? ¿Eres tú cristiano? ¿Tienes tú el poder sobrenatural de Dios? Que no tengamos que responder y digamos, mira lo que estoy haciendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres les es anunciado el evangelio de la paz. Ese es el poder sobrenatural de nuestro Dios. Entonces, cuando estés frente a un problema, declara el poder sobrenatural de Dios sobre tu vida. Declara lo que Él puede hacer sobre tu vida. Entonces, ¿cómo ver lo sobrenatural de Dios? Romper los esquemas de pensamiento. Fundamentar nuestra fe en el poder sobrenatural de Dios. Y el número 3, percibir lo sobrenatural. Percibir quiere decir ver con los sentidos. Lo sobrenatural no es algo que se vea con nuestros sentidos naturales,
Pero lo sobrenatural de Dios tiene que ser percibido en el espíritu. Tiene que ser anhelado. Tiene que ser deseado. Tienes que ver con fe las cosas que Dios quiere hacer contigo. Tienes que verte sano. Tienes que ver a tus hijos bien. Tienes que ver a tus hijos sirviendo a Dios. El poder de Dios va a venir sobre tu vida cuando tú estés operando en ese poder, pero cuando tú estés percibiendo lo que Dios quiere hacer, imaginándote, viéndote, percibiendo, percibir. Esa es la clave para recibir tu milagro. De manera que Elías sabía muy bien esto. Y cuando hubo una vez que el pueblo de Israel estaba en una gran sequía, una sequía que había durado 3 años y medio, imagínate, una gran sequía. Y entonces era algo que les estaba afectando. Pero el profeta Elías dijo, hay una verdad superior. Yo sé que el poder sobrenatural de Dios declarado con mi boca puede hacer que llueva. Porque Elías había dicho, no va a llover sino hasta que yo hable la palabra de Dios con su poder sobrenatural. Y entonces, en ese momento el rey Acab llama a Elías para que orara por la lluvia. ¿Y saben qué le dijo Elías? Le dijo, no te preocupes, rey Acab. Ve a hacer lo que tengas que hacer. Porque yo ya escucho que viene una lluvia grande. En ese momento, Elías no había visto la lluvia. En ese momento ni siquiera había nubes en el cielo. Pero Elías decía, escucho una lluvia venir. Él estaba percibiendo en el espíritu lo que Dios quería hacer. Él estaba viendo con sus ojos espirituales cómo veía la lluvia caer y los estanques llenarse. Él estaba percibiendo en su espíritu el poder sobrenatural de Dios. Y entonces empezó a orar en el poder sobrenatural de Dios. Y dice la palabra de Dios que Elías empezó a orar, se postró delante de Dios, clamando por el poder sobrenatural de Dios. Y decirle, Señor, esto es imposible para nosotros, pero para tu poder no hay nada imposible. Señor, derrama tu poder sobrenatural, irrumpe esta sequía, irrumpe este problema. Hazlo, lo que ha tardado años, hazlo en un momento. Y entonces cuando termina de orar, Elías le dice a su siervo, ve a ver lo que está pasando. Entonces el siervo va y dice, no hay nada. Y regresa con Elías y le dice, Elías, no hay nada. Y en ese momento es donde la mayoría de nosotros nos desanimamos. Pero percibe tu milagro y persiste en tu milagro. Entonces Elías dijo, yo lo percibo, ahora me falta persistir. Y se volvió a postrar por segunda vez y volvió a clamar por el poder sobrenatural de Dios. Y le dice a su siervo, ve a ver qué ves. Y el siervo va y le dice, Elías, no hay nada, no veo nada. Y Elías, yo percibo el milagro, yo persisto en el milagro. Y se volvió a postrar por tercera vez, por cuarta vez, por quinta vez, por sexta vez y nada pasaba. Entonces Elías se postró la séptima vez y volvió a clamar por el poder sobrenatural de Dios. Y le dice a su siervo, sal y ve a ver qué ves. Entonces el siervo sale y le dice, Elías, veo una gran nube que se está formando, que está viniendo hacia acá. Y en unos momentos después empezó la lluvia a caer. Empezó a llenar todos los estanques que estaban secos. Empezó a derramar la gloria de Dios. El poder de Dios irrumpió en ese momento, en esa circunstancia natural, para traer la realidad superior de Dios a ese momento, a esa realidad, y destruir toda imposibilidad, porque eso es lo que hace el poder de Dios. Entonces, hermanos, tú tienes que transformar tus pensamientos. Tú tienes que quitar todo pensamiento que te esté razonando un milagro de Dios. Tienes que fundamentar tu fe en el supereminente poder de Dios. Y tienes que percibir tu milagro
Cuando Dios llega a un lugar, Dios sabe cómo hacerlo. Y lo que te ha tomado años hacer, Dios lo hace en un momento, cuando su poder sobrenatural cae. Lo que has estado orando por años, cuando tú clamas por el poder sobrenatural, Dios lo hace en un momento. Mientras hacía el tema, Dios me mostró que habían muchos padres que habían estado clamando por sus hijos. Que hay muchos padres en este lugar que han estado gimiendo durante mucho tiempo por la salvación de sus hijos, por la restauración de sus hijos. Y puedes sentir el dolor, puedes sentir la compasión. Y empecé a clamar por el poder sobrenatural sobre la vida de esos padres, sobre la vida de sus hijos, para que Dios responda a esa oración, para que Dios haga ese milagro hoy. Y Dios me dio esta palabra para todos aquellos padres que han estado orando por sus hijos. Jeremías 31:17. Jeremías 31:17 dice: esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Y los hijos volverán a su propia tierra. Si tú eres un padre, recibe este milagro. Tus hijos volverán a su propia tierra en el nombre poderoso de Jesús. Tus hijos volverán a su propia tierra. Esperanza hay para ti, dice Jehová. Esperanza hay para ti, padre de familia. Tus hijos volverán a su propia tierra en el nombre poderoso de Jesús. Yo estoy convencido que estamos ahorita en la plenitud de todos los tiempos, que Dios está respondiendo oraciones y haciendo cosas gloriosas, que vas a ver cosas en tu vida que años te tomaron orar. Ese es el tiempo en el que lo vas a recibir, pero tienes que percibirlo. Yo sé que ahorita se está levantando una atmósfera de fe, que Dios te está moviendo a creerle en fe por ese milagro que has estado esperando. Que Dios te está moviendo ahorita a creer por tu sanidad. Pero tienes que clamar por el poder de Dios para que Él interrumpa tu vida. Porque cuando Dios llega, Dios sabe hacer las cosas. Así que quiero que en este momento tú empieces a percibir tu milagro, porque Dios lo va a hacer. Percibe tu milagro. Todo milagro que has estado esperando, quiero que lo percibas. Dios está en este lugar y Dios va a obrar milagros. Dios va a obrar milagros en el nombre de Jesús. Padre, aumentanos nuestra fe. Desata en este lugar una unción sobrenatural para creer en los milagros. Padre, desata en este lugar tu poder sobrenatural para ver milagros. Vamos, percibe tu milagro. Todo el que quiera un milagro de Dios, levante las manos. Dios va a encontrar fe en este lugar. Dios va a encontrar fe en este lugar. Fe para salvación, fe para restauración. Dice la palabra de Dios que cuando el poder de Dios está en un lugar, el poder de Dios siempre está para hacer algo. Decía de Jesús: y el poder de Dios estaba con él para sanar. El Espíritu de Jehová ha venido sobre mí para traer libertad a los cautivos, para sanar. Para la unción de Dios siempre viene para hacer algo. Pero el poder de Dios tiene que ser recibido, tiene que ser celebrado, tiene que ser agradecido. Si tú estás aquí esperando ese milagro de Dios, hoy Dios lo va a hacer por ti. Voy a declarar el poder sobrenatural de Dios para tus hijos, para tus finanzas, para tu casa, para tu matrimonio. Cualquier persona que necesite un milagro en este lugar, quiero que levante sus manos al cielo y di conmigo: Señor, rompe los cielos sobre mi vida y haz descender tu presencia a este lugar. Que con tu presencia se derrita todo monte y todo valle. Haz notorio tu nombre a mis enemigos y haz cosas tremendas, las cuales aún no espero. En el nombre de Jesús, yo creo en el poder sobrenatural de Dios. Y hoy te pido, Dios, interrumpe mi vida con tu poder sobrenatural.
haz un milagro, Padre. Aquello por lo que he estado orando por años, se hace hoy en el nombre de Jesús. Se hace hoy en el nombre de Jesús. Recibe tu milagro. Vamos, recibe tu milagro. Recibe tu milagro. Levanta tus manos ahí donde estás. En el nombre de Jesús, declaramos que milagros suceden en este momento. Declaramos que trabajos llegan a la vida de aquellos que no han buscado trabajo. Declaramos que la sanidad, Señor, llega en este momento a todos aquellos que están enfermos. Declaramos, Padre, cancelación de deudas para aquel que está viviendo una deuda. Padre, declaramos en este momento tu poder sobrenatural sobre la vida de cada uno de los que estamos aquí, sobre la vida de nuestro pastor, sobre la vida de tu iglesia. Y en el nombre de Jesús, Padre, hoy caminamos en ese poder sobrenatural que tú has desatado en nuestra vida. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Yo sé que Dios ha hecho muchos milagros hoy. Yo sé que hoy mismo vas a empezar a ver el poder sobrenatural de Dios irrumpir en tu vida para romper todas esas imposibilidades y volverlas posibles. Pero el mayor milagro que podemos recibir es la salvación de nuestras almas, la salvación de nuestras vidas. Hay personas en este lugar que vinieron buscando el perdón de sus pecados, que vinieron buscando la salvación que solamente Cristo puede dar. Y si tú estás aquí, yo te quiero pedir que cierres los ojos ahí donde estás y que repitas esta oración conmigo. Padre nuestro que estás en el cielo, hoy me arrepiento de todos mis pecados. Hoy te pido perdón por ellos. Y te pido, Señor, que tú me limpies con la sangre poderosa de Cristo. Hoy reconozco que Jesucristo es mi Señor, es mi Salvador, es el Dios de mi vida. Y Espíritu Santo, te abro las puertas de mi corazón para que entres a morar en él. Y Señor, muéstrame tu poder sobrenatural en mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.